Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Sí, señor. Hay una pregunta acá que nos llega desde Rumania. Desde Rumania. Bueno, usted dice así: Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Tengo una inquietud. Yo soy de origen Rumanía y vivo en el hermoso país de Italia con mi esposo, que es colombiano. Ambos bautizados en el nombre de Jesús. Yo hablo bastante bien el español y lo entiendo al igual de bien. Les estoy siguiendo a través de YouTube hace no mucho tiempo, y me encanta escuchar cómo dar respuestas a tantas preguntas que en algún momento me han ayudado en mis inquietudes. Usted, hermano Carlos, últimamente me surgió la pregunta del por qué algunos pastores o hermanos cambian el Jehová con Dios o Jesús. En mi Biblia rumana y también en la italiana nunca encontré esta palabra. Siempre se encuentra la palabra el Señor o el Eterno, pero nunca Jehová. ¿Será una cosa solo en español? Con esto no quiero decir que no estoy de acuerdo con el Jehová, solo que para mí, en principio, cuando conocí la iglesia de Colombia, aquí en Italia, pronunciaban el nombre Jehová. Pensaba yo que solamente era cuestión de los testigos de Jehová. Sé que en español tienen otro significado, pero aquí no la usamos. De hecho, aquí creo que los únicos que usan ese término son los testigos de Jehová. Disculpe la pregunta tan larga, mi pastor, pero tengo esa inquietud. Dios le bendiga. No, lo que pasa es que dependiendo de el lugar donde se viva, el idioma que se hable, así se traduce la palabra. Hay otros lugares donde se menciona, en vez de decir Jehová, se dice Adonai. Yahvé. Se dice Yahvé. Se dice el Señor Dios. Se dice el Señor. Eso tiene que ver es con el idioma. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la ubicación del lector, así es el idioma y así se puede leer en la Biblia. Aquí lo importante es la connotación. Entonces, por ejemplo, si uno lee el Salmo 100 en Colombia, en la Biblia Reina Valera 1960, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El Salmo está diciendo dos cosas. Una, que Él es Dios. Amén. Y dos, que Él es el Creador. Que Él es el amo, dueño y señor de todo. En los países donde se habla otro idioma y colocan la palabra Señor, pues la connotación desde el punto de vista israelita, allá, decirle Señor representaba eso mismo: amo, dueño y señor de todo. Por eso es que usted lee en una de las cartas de Pablo: nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque solo cuando las personas alcanzan a entender la dimensión de la persona de Jesús, entienden que Él es el amo, dueño y señor de todo. Una forma más simple de orientar a nuestra hermana es que a mí me dicen Carlos en Colombia, pero en Estados Unidos soy Charles. Ahí donde lo ve, ya tengo nombre. Está bien. Inglés. Sigamos. Seguimos. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Por favor, hermano Carlos, ¿en qué tiempo o a qué tiempo se puede casar un hermano que haya quedado viudo? Bueno, si dice que ya. Si me está pidiendo opinión, puede casarse hoy mismo. Pero como hay tantos prejuicios sociales, ¿cierto? Ya usted podrá medir, dependiendo del acuerdo a que llegue con su novia. Conozco casos donde la persona se ha casado al mes, se ha casado a los 6 meses, se ha casado al año,
y otros que no se han casado todavía después de 40 años. Ujú. Creo que eso es muy potestativo del individuo Sí. y dependiendo de la necesidad también. Pero de poder, Puede, porque Cualquier día. una vez que, Sí. que el compañero o la compañera parte, Ujú. libre es para casarse con quien Con quiera. quien quiera. Ahí ya va a jugar un papel muy importante, son los prejuicios sociales. Ujú. ¿Qué dirá la gente? Ay, no, si yo me caso ahora, dirán que era que ya tenía novia, por ejemplo. sí. O que ya lo tenía visto. Y yo conozco el caso de un amigo mío, pastor, un gran hombre de Dios, que murió su esposa durante su vida matrimonial, fue una pareja muy ejemplar, Vivían muy Mercedita la bien. recuerda, y nuestra hermana ha partido con Dios y el hermano ha quedado solo. Y pues ha aparecido una muy buena hermana consoladora, y fue muy rápido, ¿no? Que se ha casado el hermano, 4 meses se casó. como a los 4 meses. 4 meses, me dijo la hija. Ahí tiene usted. Entonces, yo creo que eso depende de la situación que se viva. A mí me dicen que la soledad es una cosa muy terrible. Yo le pregunté al pastor, ¿cómo hace uno para casarse después de que su esposa de toda la vida ha partido y hacerlo tan rápido? Tan rápido. Y a una edad tan avanzada, porque el pastor ya tenía más de 70 años. Y me dijo, hermano, es que la soledad es una cosa muy horrible. Y encontré una mujer acorde a mi edad, no íbamos buscando una cosa diferente que compañía. Exacto. Ujú. Y bueno, Dios me aparejó esta mujer y soy feliz. Para los que les gusta hacer juicios, pues ya hay a ellos. Pero si quieres casarte hoy, me invitas y comemos yucas amarillas. Amén, amén. Dice así, estimado pastor, Dios le bendiga. En mi congregación hay una hermana fiel al Señor, servidora, consagrada. Sin embargo, sufre mucho porque antes de convertirse al Señor hace más de 3 años, tuvo un compañero sentimental con el cual tuvo una hija. Y ellos dos terminaron su relación porque ella quería seguir bien en el Evangelio. Y él no se convirtió al Señor. Pero ella sufre porque su amor hacia él ha sido muy grande y no puede olvidarlo, aunque han pasado más de 3 años de separados y él no ha mostrado ningún cambio y ella dice que siempre ora para que Dios trate con él, con este hombre, que se arrepienta y puedan estar juntos, pero no sucede nada. ¿Cómo puedo yo aconsejarla sabiendo que no hay que unirse en yugo desigual? Disculpe el mensaje tan largo, pastor. Pues a ver, a la hermana que está tan desesperada porque su esposo se ha ido, ¿no? Sí, ella antes de convertirse vivían juntos, ¿no? Era una Sí. no eran casados. No, tuvieron una hija en común. Ella lo dejó porque Por causa del evangelio. Exacto, prefirió hacer las cosas Pero bien. entonces ahora le hace falta. Hace 3 años y no lo ha olvidado y sigue Y ahí. el tipo no quiere No, nada. Pero entonces está buscando consejo en alguien y... Claro. Bueno, yo le aconsejaría a la víctima, en este caso, del amor, que el amor no se mendiga. No mendigue amor. No vale la pena. Hay que dejar ir a quien se quiere ir. Y enterrar el pasado, fijar un punto de partida y pensar de que en Dios habrá nuevas oportunidades. De nada le sirve a usted estar muriéndose por alguien que ha tomado otro rumbo. No se autodestruya. Valórese. Dios tiene cosas buenas. Y no en vano está escrito, el que no dejare padre, madre, hermanos, bienes por seguirme a mí, no es digno de mí. Dese por bienaventurada el haberlo perdido todo para ganar lo más grande, que es la salvación del alma. Nadie nace acompañado. Todos nacemos solos y moriremos solos. Así que preocúpese por ser fiel a Dios y entréguele a Dios su causa para que Él sane la herida de la ausencia y le apareje la persona que Amén. pueda llenar todas sus expectativas
en Cristo, donde usted no va a ser la mendiga, sino la copartícipe de un nuevo proyecto de vida. Amén. Amén. Pastor, ¿estaría bien yo relacionar este versículo de 1 Corintios 2:16 en decirle a la iglesia que nosotros no tenemos la mente de Cristo? Porque siempre van a haber pecados por más pequeños, pero siempre van a estar presentes en nuestras mentes. Por tal razón siempre estaremos propensos a ofender a Dios, por lo que estos nos llevan a no relacionarnos. Estos nos llevan a no relacionarnos, a tener la mente de Cristo. Si la lucha contra el pecado es constante y continua, lo que se refiere a la integridad del corazón es un ideal al que se aspira, pero la perfección absoluta es difícil de alcanzar debido a la naturaleza humana. Entonces, nunca llegaremos a tener la mente de Cristo. Bueno, ahí hay dos cosas. ¿Vas a creer como dice la Escritura o vas a creer acorde a su concepto? Exacto. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Nosotros tenemos la mente de Cristo, Y ya. por lo cual clamamos, Abba, Padre. Yo creo así, Ujú. porque así dice la Escritura. Lo otro ya es un manejo conceptual del individuo, pero la Biblia dice que nosotros tenemos Sí. la mente de Cristo. El hecho de que el ser humano sea inherente al pecado no lo inhabilita para tener la mente de Cristo. Pablo escribe en la carta a los Colosenses y dice, hablo entre los que somos perfectos. Punto seguido. No que ya lo haya alcanzado. Te aparece como una contradicción. Soy perfecto, pero no lo he alcanzado. Pero luego él explica por qué es perfecto. Dice, una cosa hago. Dejando todo atrás, miro al frente para alcanzar la meta del supremo llamamiento. Cuando los individuos viven el pasado, somos imperfectos. Claro. Pero cuando vivimos el presente en Dios, somos perfectos. Porque entre otras cosas, el ayer no existe. El futuro tampoco. Alguien le preguntó a su papá, ¿en qué momento debo de ser fiel a Dios? Y el padre le dijo, ya. Claro. Porque el ayer, no. Y dentro de un minuto, no se sabe. Por eso es que Dios hay que ser fiel las 24/7. Los 12, los 50 o 70 años. Porque usted y yo no sabemos en qué momento se rompe ese hilito tan delgadito que nos separa de la muerte o de la venida del Señor. Yo creo que las personas debemos de vivir en el culto las 24 horas del día. Eso le garantiza a usted tener la mente de Cristo porque vive un permanente presente en Dios. Amén. El problema va a darse es cuando usted se da sus vacaciones Sí. espirituales. Claro. Sí, soy cristiano una hora en el culto, pero luego me voy a ver pornografía. Por ejemplo. Soy cristiano en el culto, pero luego me voy a jugar a ver cómo mato a cuantos con tal de rescatar el castillo la princesa. O sea, las vacaciones de diciembre. O llegó el carnaval, o llegó diciembre, o el domingo es el Día de la Madre y como ella se fue voy me tomo unos cuantos vinos, cervezas o aguardientes. Soy ahí es donde está el problema. Claro. Ahí no funciona la mente de Cristo. ¿Cuándo funciona la mente de Cristo en la vida del cristiano? Cuando el cristiano puede decir como Pablo, ya no vivo yo, Amén. Cristo vive en mí. Amén. Cuando Cristo vive en la vida del individuo, tiene la mente de Cristo. Amén. Es algo que es diario, un esfuerzo diario. Una vivencia permanente Exacto. en Dios. Amén, sí señor. Estimado pastor, Dios lo bendiga. Tengo una duda. Anteriormente en mi congregación había un pastor que no mantenía en la iglesia.
Y los hermanos se acostumbraron entonces a tocar los instrumentos y a predicar de cualquier manera. Es decir, no los capacitaron para servir al Señor como se debe, sino que lo hacen de cualquier manera. Ahora resulta que llega un nuevo pastor y nos dijo que para servir al Señor debemos capacitarnos, aprender a tocar los instrumentos y que Él nos va a enseñar a estructurar un mensaje. Pero resulta que los hermanos se resintieron y dicen que no quieren volver a predicar o a tocar los instrumentos y hasta llegan tarde y hacen mala cara porque el pastor nos dijo que las cosas para Dios se hacen bien hechas o no se hacen. Mi pregunta es, ¿será que los hermanos tienen razón en resentirse y no querer volver a predicar? Más bien la pregunta sería, ¿tiene razón el pastor? La respuesta es sí. Ahora, no vamos a juzgar al pastor que salió porque Exacto. no sabemos Sí. qué clase de ministerio tiene el pastor que salió. Amén. O a lo mejor utilizaba otro método que pudo ser más flexible o más a conciencia del individuo. Yo me resisto a creer de que un pastor esté en contra de la capacitación del creyente y que piense que a Dios se le puede servir de cualquier manera. Yo estoy seguro en un alto porcentaje de que todos los pastores en cualquier lugar de Colombia y del mundo siempre querrán la formación, la capacitación de sus creyentes para poder ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Puede ser que el pastor que ahorita llega es más estricto, ¿ya? Pero en todo caso, el creyente no tiene razón en resentirse, en incomodarse, porque entre otras cosas deja mucho que decir. Pues la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. Ahí es donde uno se da cuenta la madurez del cristiano. Si a un cristiano, voy a colocar un ejemplo, porque se ha dado esa discusión, si a un cristiano se le pide que venga formalmente vestido para que sirva al Señor y el creyente se enoja por eso, pues entonces está diciendo el nivel de cristianismo que esa persona tiene. Porque si yo amo de verdad a Dios y amo el servicio a Dios, pues yo no voy a tener problema en hacer lo que a mí se me demande. ¿Cierto? Sí. Y yo creo que ahí a los que les falta un poco son a los que se resienten, independientemente de la exigencia del pastor. Porque si él está diciendo, si quieren participar en el grupo de alabanza, tiene que haber ensayo. Si quieren participar en el ministerio de la predicación, deben de asistir a cursos de homilética. Ellos no deberían de incomodarse, al contrario, deberían de sentirse muy felices porque, aunque el otro pastor era una gran persona y nos ayudó en nuestra vida cristiana, este nos quiere hacer un aporte de sus conocimientos, los cuales van a hacer que nuestro servicio a Dios sea más eficiente y a través de él contribuyamos con la salvación de los perdidos. ¿Ya? Yo llevo más de 52 años en la iglesia y todos los días he vivido aprendiendo y todavía estoy aprendiendo. El día que me muera no habré aprendido todo lo que debí de aprender. Entonces creo que ahí radica más bien ese fenómeno de algunos que son humildemente soberbios, que son autosuficientes y se les olvida que la vida es una escuela que todos los días hay que aprender. Dios le bendiga, hermano. Saludos desde España. Hermano, ¿uno se puede casar con un buetista? Debe ser bautista. Debe ser bautista, porque ahí dice buetista. Sí, debe ser bautista. Y es un hermano el que pregunta. Claro. Sí, usted se puede casar. Bueno, usted se puede casar. La pregunta es, ¿se debe? ¿se debe? La pregunta es, ¿Dios le avala? Le conviene. ¿La iglesia favorece dicha relación? Eso es lo que usted tiene que pensar. Como pide una explicación, entonces, de alguna manera, una unión de esas es desigual.
¿Por qué? Porque usted es un preexistencialista en el proyecto de Dios a realizar. El bautista es un preexistencialista bajo el concepto de un proyecto realizado. Entonces, ¿cómo queda eso de que mientras él dice que ya es salvo o es condenado desde la eternidad pasada, usted cree que es salvo si persevera en Cristo y obedece el Evangelio? Ya hay una contradicción. ¿Cómo hace usted para tener una buena convivencia en el momento que se case y vengan los hijos y usted le enseñe que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo y él les diga que es en la fórmula trinitaria? Pues ya va a haber problemas. Por eso es que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y ese yugo desigual es en todo. La mejor forma de usted tener una muy buena relación que le garantice bienestar es cuando te enamoras de una persona que cree en tu mismo Dios, bajo las mismas promesas y que tiene tu misma cultura. Amén. Amén, amén. Pastor, ¿cuál es la explicación con respecto al Hijo del Hombre que vino al anciano de días, según el libro de Daniel? Gracias por contestar. Es la misma que aparece en Apocalipsis, capítulo 5, ¿no? Pues la interpretación que uno puede dar, o como yo lo entiendo, es que hay que mirar a Jesús en el contexto que se está dando el texto. Entonces, Jesús como hijo es una cosa y él como padre es otra cosa. Bien. En la visión apocalíptica, que es prácticamente el Apocalipsis del Antiguo Testamento, es Daniel. Sí, así es. O sea, Daniel es la revelación que Dios da en el Antiguo Testamento de los eventos del porvenir. Es el libro escatológico del Antiguo Testamento, Apocalipsis. Daniel. Apocalipsis es el libro escatológico del Nuevo Testamento. Cuando usted mira, los dos pasajes son similares. En consecuencia, usted podrá entender el juego de palabras y las figuras que se dan. Por ejemplo, dice que Juan lloraba mucho porque no había hallado en el cielo ni en la tierra alguien que pudiera abrir el libro, inclusive ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Y miré y era un cordero. ¿Cómo se explica que un león es un cordero? Bueno, entendiendo lo que el hombre de Dios quiere decir. El león porque viene de David. Amén. El cordero porque es la provisión de Dios para salvar al hombre. Entonces, una cosa es Jesús como rey y otra cosa es Jesús como propiciación. A eso es a lo que se refiere Daniel. Una cosa es Dios en la esencia del Padre, otra cosa es Dios en la condición de hijo. A eso es a lo que se refiere tanto Daniel como el libro de Apocalipsis. El hijo sin dejar de ser Dios, Dios siendo el hijo. Como el pastor Carlos es el esposo de Mercedes, sin dejar de ser Carlos. O el padre de Mary Jenny, siendo el hijo de Jesús. ¿Me hice entender? Amén. Sí, señor. Bueno, escuche, pastor, esta. El pastor Carlos me tiene muy enredada. Que si somos predestinados, que no lo somos, al final, ¿cómo será la cuestión? El pastor dice que Dios sabía de todo de él, incluso que él iba a predicar ese sermón ahora, en este minuto 14:33, que uno se forma su propio destino. O sea que una niña que a los 8 años es violada y asesinada, ¿fue ella quien labró su destino? ¿O Dios la mandó ya con esa suerte?
la verdad, no creo ni en una cosa ni en la otra. Cuando esté con Dios sabré todo. Creo que hay una mala interpretación de lo que hemos dicho. A ver, ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar cuando lo creó? La respuesta es sí. Sí, sabía. Sí, Dios sabía. Si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué lo permitió? Es una manera de cuestionar a Dios, ¿no? Ujú. Pero lo que la persona no lee es lo otro. Y es que Dios sabe que el hombre es susceptible de pecar. Por eso le advierte el peligro antes de, para que el hombre, una vez esté, sea autónomo en sus decisiones. Entonces lea la Biblia. Puso Dios al hombre en el huerto y le dijo: de todos los frutos que producen los árboles del huerto usted puede comer. Dice, y déjeme corregir una palabra. Mandó Dios. No es ni siquiera una sugerencia. Es el primer mandamiento que aparece en la Biblia. Mandó Dios al hombre diciendo: de todo lo que se produce en el huerto usted puede comer. Pero hay un árbol que produce el fruto de la ciencia del bien y del mal. De ese no coma. ¿Es un qué? Mandamiento. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Creando un ser inteligente, haciéndole consciente de la posibilidad de definir la eternidad con Dios o la condenación. Deja al hombre para que tome su propia decisión. Por eso es que hablamos que el destino no existe, que yo lo hago. Ahora bien, viene la otra parte. La niña de 8 años, yo voy más allá. La niña de 1 mes o de 2 meses, que se ha dado, que es violada. Dios la tenía programada. No. Dios deja al hombre a que haga lo que quiera. El hombre tiene que ser consciente de que todo lo que haga va a dar cuenta a Dios. Salomón en el capítulo 11 del libro de Eclesiastés dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, y anda en la vista de tus ojos. Pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, estamos en un mundo donde la especie humana fue creada con libre albedrío. Las decisiones que los humanos mayores tomemos sobre los indefensos es una violación a la ley del Estado y una violación, en primer lugar, a lo establecido por Dios. ¿Quién tendrá la consecuencia en cuanto a juicio? El que se aprovecha de la debilidad del otro. El que le pasó lo que le pasó se llama víctima. Pero no tiene nada que ver con que Dios haya escogido a esa niña para eso. O a ese niño. No. Solo que un hombre que se saltó una ley moral de respeto al derecho del otro, y por ella tendrá que dar cuenta a Dios, y en los países donde se maneje esa ley que cuestiona severamente el abuso de menores, pues tendrá que comparecer ante la ley. Ahora, con respecto a la predestinación, es muy importante que las personas entiendan que la palabra pre dice antes, ¿no? Sí. Eso es lo que quiere la palabra pre, antes. Dios, según la carta a los Efesios, capítulo 1, dice: según nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado en amor para que fuésemos hechos hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que todos los hombres en su voluntad
en Cristo somos salvos. Pero eso no es igual a que todos tengan que ser salvos. ¿Por qué? Porque aunque el propósito y la obra es para todos, no todos reciben la oferta que Dios con tanta generosidad da. Hay casos interesantísimos. Si usted va al presupuesto de Bogotá, hablo de lo económico, hay recursos que se pierden en el presupuesto, que los han destinado para bienestar social de la comunidad, pero la gente no lo reclama. Está para ellos, pero ellos no lo reciben. ¿Por qué no lo reciben? Porque desconocen, porque les da pereza. Yo estaba escuchando esta madrugada por los medios de comunicación que hoy vence el plazo para que las personas reciban un subsidio. Pero ¿cuánto hace que dijeron que esté ese subsidio? Si no lo recibe, ¿es porque el Estado no quería dárselo? ¿O porque ellos, a pesar de que saben que existe, no van y lo reclaman? Así ocurre aquí. Dios quiere salvar a todos y ha hecho todo para que el hombre sea salvo. Pero deja que el hombre se acerque a reclamar lo que le pertenece porque ya Dios se lo dio. Si el hombre no lo reclama, Dios no lo obliga. Como el Estado colombiano hoy no va a obligar al viejito que por desinformado o por pereza o por lo que sea, no voy a reclamar su subsidio. ¿Está claro? Sigan. Amén. Sucede, pastor, que mi esposo trabaja en la policía y él tuvo 2 accidentes laborales. Y también a raíz de eso tiene una hernia discal. Por ese motivo le pagaron un dinero por los daños ocasionados en su trabajo. Él tiene el sentir de dar el 10%, pero se pregunta si lo deja en el alfolí como diezmo o si lo puede dar como una ofrenda para los instrumentos de la iglesia. Llevamos más de 7 años en la iglesia y en ese tiempo hemos diezmado sin falta, pero tenemos esta inquietud. Muchas gracias, pastor. Pues si es diezmo, es diezmo. Sí. No le dé otro uso, porque usted puede disponer de lo suyo. ¿Y qué es lo mío? De aquello que me queda después de que yo cumplo con mis deberes cristianos. A propósito, hermano Carlos, qué pena ahí molestar. Hay una pregunta que está relacionada con lo mismo. Una hermana nos dice que ella tiene un sueldo integral, y que de ese sueldo tiene que pagar seguridad social, ¿sí?, y lo otro. Entonces ella diezma de lo que le queda después de pagar. Pregunta, ¿diezma después de lo que le queda de pagar la seguridad social o de todo en general? La Biblia dice, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Quiero contarle una anécdota. Fui pastor en una iglesia donde había un creyente que diezmaba cada año. Entonces, ¿cómo lo hacía él? Salía al pueblo, se tomaba un tinto, lo anotaba. La crema Colgate la anotaba. El almuerzo lo anotaba. La gaseosa al final del año suma gastos e ingresos. Y son más los gastos que los ingresos. ¿Ese creyente diezmará? Es la pregunta. Entonces, no, yo debo de dar a Dios lo que es de Dios, porque es que no me pertenece a mí. Esas personas que desafortunadamente por malas influencias o desinformación o falta de conocimiento le dan un uso diferente a un recurso, eso se llama, creo que especulado. Por apropiación. Exactamente. Usted no puede disponer de lo que no es suyo. El diezmo es de Dios. Es para la obra de Dios. Yo no debo de darle otro uso porque es que ese diezmo no es mío. Pastor, y quiero hacer un aporte. Un hermano me decía, yo no me voy a poner a hacer la cuenta de todo para... No. Yo antes voy y echo allá y antes yo creo que doy más de lo que es.
Entonces yo le decía, me parece muy bien que hable con el pastor porque eso no, así de más, no está cumpliendo lo que dice la Biblia. Sí, con Dios las cosas son como son. Exacto, sí. Así de simple. Yo le dije así, dijo, ¿cómo así? Le dije, Claro. así diera más. Es que, No, es que la Biblia dice una cosa. No sé si usted recordará por ahí en el 81, 82 del siglo pasado, del milenio pasado. O sea que usted está hablando aquí con alguien que es del milenio. Yo también soy del milenio Ah, pasado. bueno. Conocí un creyente que administraba una finca. Y él se sentaba a calcular lo que le iría a producir su finca y diezmaba anticipadamente. Tampoco es debido. Pero a mí sí me llamó mucho la atención el fenómeno que se dio en esa familia. Y es que siempre hubo abundancia allá. Siempre hubo abundancia. Nunca vimos miseria en esa familia. Yo creo que el secreto para que nos vaya bien es hacer las cosas como Dios manda. Amén. Recuerde, usted puede disponer de lo que es suyo. Usted no tiene por qué llevar los diezmos a donde el pastor Diego. Hay una Cuando pregunta ahí usted asiste aquí. que de un creyente que va y diezma en otros lugares. Pues está disponiendo de algo que no es de él. Claro. Usted no puede disponer Que de de diezmo. todas maneras diezma. Sí, no, a eso no se le cuenta ahí como diezmo. Por eso, pues, No, yo él pongo en dice- el lugar de la persona. Sí, Dice, yo de entiendo. todas maneras diezmo. Aquí no necesitan, No. esta iglesia es muy grande. No. Me voy para una que apenas No. está empezando. Eso no es así. Uno debe de hacer las cosas como son. El lugar que Jehová escogiere, allí llevaréis. Entonces, el creyente debe dar sus diezmos en el lugar donde asiste. Claro. Y debe de llevarlo no al pastor, sino Al al alfolí. alfolí. El diezmo no le pertenece al hombre, el diezmo es de Dios. Indefectiblemente diezmarás para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios. Aprender a temer. Entonces, Interesante. una cosa, yo tengo estos diezmos y se los voy a dar a un pordiosero. Ujú. Yo tengo este diezmo y es que hay una familia muy necesitada y se los voy a llevar. Ujú. Usted no puede disponer de lo que no es suyo. Pastor. Eso es algo así una como hermana- si yo tengo un dinero suyo y como usted tiene abundancia, entonces voy y se lo llevo a alguien que no tiene. ¿A usted le parecería correcto? Es la pregunta. La respuesta es no. Bueno, entonces, ¿por qué pretender darle un uso diferente al que Dios ya predeterminó? Sí. Usted dispone de lo suyo. Usted se ganó 1,000 pesos. Hay 100 pesos que son diezmos. Usted los lleva al alfolí. Con los 900 que le quedaron, haga lo que quiera. Regálelos, délos a un centro de beneficencia, a una fundación, a un orfanato, a un centro geriátrico, es que se dice. Lo que usted quiera. Pero la 10ª parte dice que es de Dios. Eso es lo que yo creo todavía. Pastor, Porque así una está hermana vendió una heredad y dijo, los diezmos son grandes, pero yo no los voy a llevar todos a la iglesia. Yo los voy a repartir entre 3 pastores. Está mal. Es un común denominador. Porque la gente está disponiendo de algo que no es de ellos. Yo dispongo de lo mío, pero es que el diezmo no es mío. Sé que alguien estará pensando por allá, cuando hablan de diezmo, sí le gusta al pastor. No, Y si se alarga. así se alarga. No, lo que yo quiero es dejar sentado. Número 1, diezmar es un deber cristiano. Número 2, se deben de llevar al lugar donde yo asisto. Número 3, no puedo disponer de ellos para darle un uso diferente al que ya Dios predeterminó. Número 4, no puedo disponer para donarlo a X, Y o Z, porque ese no es el fin. Pregunta a una hermana, dice, yo tengo un hermano que trabaja en el extranjero y él siempre manda los diezmos, pero a la vereda donde él vivía. ¿Esto está bien? Si él es miembro de una iglesia en Estados Allá, Unidos, o en él debe de donde sea. diezmar en Estados Unidos. Y si es en España. Vamos en a Alemania. suponer de que vive en Filadelfia o que vive en Nueva York Ujú. y asiste a una iglesia ahí. Ahí es donde él debe diezmar. Exacto. Porque el diezmo no se envía a ningún lugar por necesidad, sino por obediencia. Por temor a Dios. Claro, yo debo diezmar es para obedecer a Dios,
no para suplir la necesidad de nadie. Exacto. Porque ¿acaso el Dios de Nueva York no es el mismo Dios de la vereda de Filodiambre? Pues es el mismo. El Dios que tiene una iglesia en Nueva York es el mismo Dios que tiene una iglesia en Filodiambre. El Dios que provee para el de allá, provee para el de acá. Dios no está limitado. Entonces la gente debe de aprender a hacer las cosas como Dios manda. ¿Por qué le fue bien a Abraham? Porque hizo como Dios le mandó. ¿Por qué le fue bien a Noé? Porque hizo las cosas como Dios le mandó. ¿Por qué le fue bien a Moisés? Porque hizo las cosas como Dios manda. Hagamos las cosas como Dios manda y liberémonos de todo prejuicio. Y una vez que cumplamos con Dios, despreocupémonos de lo demás. Amén. Dieguito. Amén. Hermano Carlos, preguntan aquí. Dice, ¿me podría explicar, hermano Carlos, qué quiere decir Job en el capítulo 9, verso 23 de su libro? Desde Perú, un saludo. Job 9:23. Vamos a ver. Sí, ¿qué dice señor. ahí? Dice, si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¿9 qué? 23. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Es Job hablando Sí. para responder a Dios. Mm. Entonces, todas las palabras de Job, un poema. Es un poema en primer lugar. Y el pasaje titula La incapacidad de Job para responder a Dios. Entonces, para usted entender el versículo, debe de leer el poema completo. Que entre otras cosas, va hasta el versículo 35 del mismo capítulo. Recuerde que en poesía, pues aquí tenemos un experto en ese campo, se hace un argumento grande para mostrar un pensamiento central. Y ahí hay un libro que titula Cómo estudiar la poesía cristiana, ¿no? Relacionada con los libros poéticos de la Biblia. Entonces, sobre todo en los libros poéticos, uno debe de leer el párrafo completo, inclusive el libro, para entender lo que el escritor quiso decir. Hay otros pasajes de la Biblia que en un solo texto tienen el mensaje central. Entonces, es asunto de leer. Lees el capítulo completo y encuentra que está definido en un renglón. Job es incapaz de responder a Dios. Básicamente eso es lo que quiere decir. Exacto, ahí pareciera como si Dios se riera del sufrimiento de los inocentes, pero realmente es la posición de un hombre que no está en condiciones de responderle a Dios acorde al interrogante que Dios le ha hecho. Perfecto, sí señor, así es. Pastor Carlos, según la Biblia, ¿qué es amargura? Pues depende cómo la mire. Quítese de vosotros toda amargura. Eso es otra cosa. Sí. Porque amargura, pues algo amargo es un agua de cuasia. No, pero por eso según la Biblia, según la Biblia, pastor. La Biblia dice en la carta a los Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya entre vosotros, que hayan hermanos que dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando en él una raíz de amargura, un resentimiento contra el hermano. La amargura es como una emoción del individuo en razón al comportamiento de su semejante o de una circunstancia. Yo tengo una amargura en el alma porque se fue mi mamá. O tengo una amargura muy grande porque nunca pensé que ella me fuera a ser infiel. Pero es más como por ofensa, ¿cierto? Claro, es como ofendido. Es una emoción del individuo ante una circunstancia que le ha sucedido que nunca pensó ni esperó que llegara a suceder o que no estaba preparado para ello. Eso es en sí lo que es una amargura. Ahora hay que mirar es en qué campo está. El escritor a los Hebreos dice una raíz de amargura, un resentimiento hacia el prójimo,
por una actitud del prójimo hacia él, que pudo ser real, pero también pudo ser inventada. Hay casos donde uno encuentra personas que hacen juicios que realmente no han sucedido, porque el hombre es un ser muy complejo. Incluso yo lo he dicho hasta en la relación de parejas. A veces uno dice algo que nunca pensó que fuese a producir un efecto tan negativo en la compañera o en el compañero, pero que lo produjo, porque el ser humano es muy complejo. Partiendo de ahí, hay creyentes que a causa de una mala interpretación se llenan de amargura contra su hermano. Conocí el caso en una iglesia donde terminé el culto y Dios lo bendiga hermano, Dios lo bendiga hermano, y en la entrada y salida de la gente, alguien no saludé, llamaba a César. Yo que usted se recuerda. Me doy cuenta de que el hermano ya no quiere venir a la iglesia, que está resentido, que está amargado, que por mi culpa. Sí, pasa. Yo me voy a buscarlo cuando me doy cuenta. Entonces él me comenta que yo lo había discriminado. Que cómo así, que había saludado y que a él no le había saludado. Pero yo nunca lo hice discriminando. Claro. Pero, pastor, ¿y la actitud de ese cristiano qué? Bueno, dice que es un niño. Sí, claro. Que requiere de la ayuda. Exacto. Que es el momento de sentarse y explicarle cómo se vive la vida cristiana. Es que los cristianos somos como los niños. En la medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo. Sí, aunque hay algunos que se van a morir de viejos y no van a aprender. Pasa mucho, mano Carlos, es verdad. Hay situaciones que uno ignora por completo, que no lo hizo con mala intención, ni mucho menos, pero resulta que eso está haciendo que otros hermanos se sientan mal, o hay indisposición entre ellos. Y ellos, a causa de lo que sienten, riegan ese veneno, se convierte en un chisme, y van generando una amargura en contra de... Y ya cuando uno se entera, uno a veces ignoraba, es muy tarde. Sí, uno ignoraba también muchas cosas, y entonces toca intentar de entrar a solucionar a mí me ha pasado. La situación para que la persona no se vaya a apartar por esa situación, ¿verdad? Complejo. Muy bien. Dice acá, hermano Carlos, tengo una inquietud sobre Efesios capítulo 5, verso 3. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que ni aún se nombre? A propósito, esa es la palabra fornicación. Exacto. A propósito de lo que hablábamos ahorita en la pregunta anterior de la mente de Cristo, ¿no? Porque está hablando el apóstol de andad como hijos de luz. Claro. Sí, dice que palabra de fornicación ni aún se nombre entre vosotros. Es decir, el texto está planteando que la vida del cristiano debe ser tan santa que la palabra fornicación no se debe nombrar en el léxico del cristiano, porque no debe de formar parte del lenguaje presente. Claro que el texto está diciendo en qué sentido, porque una cosa es yo hablar de fornicación para censurar el pecado, otra cosa es hablar de fornicación para estimular el pecado. Entonces una cosa es yo decir, uy no, hoy es el día donde me voy a desquitar con la chica, por ejemplo, ¿cierto? Otra cosa es decir, no se puede tener sexo con una persona que no es mi esposa. Son dos cosas diferentes. A la primera que dije es a la que se refiere, y teniendo en cuenta la connotación también de la palabra fornicación, porque esa palabra reúne más de 120 pecados sexuales. Por eso es que Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, dice que al hombre le sería bueno no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, plural, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La palabra fornicación de San Mateo 19, que ahorita Pablo la relaciona con plural, está de una raíz griega que es porneia. ¿Ya? Que refleja todos los pecados sexuales que van en contra
de la ley de Dios establecida en el matrimonio. Eso es a lo que se refiere. Amén. ¿Qué concepto tiene el pastor Carlos acerca de las empijamadas en los jóvenes en la iglesia, que ahora se está viendo aún en los adultos? Pues que se les ha olvidado que son nuevas criaturas, que son de carne y hueso y que por eso terminan multiplicándose y que por eso terminan... Lo que pasa es que se les olvida que un santo con una santa pueden hacer un santito. Algo así. Si están esperando mi concepto, es no. Yo mis hijas nunca las dejé ir en pijamada Y, en la iglesia. y no lo digo yo solamente, no, es que ese pastor es anticuado, es que... No, la misma gente mundana, Exacto. que no sí. conocen a Dios, dice, no puede ser que mi hijo amanezca en la casa de la vecina o del vecino. Es complicado. Claro. Si eso ve la gente que no temía a Dios, ¿cuánto más los cristianos? Claro. Yo pienso que los padres de familia debemos de estar muy pendientes de los hijos en esas reuniones que hacen en las casas. Claro. Porque recuerde, pastor, que en una iglesia se presentó que los jóvenes en una chocolatada un domingo por la tarde estaban haciendo que es que pacto de sangre. Por Todos ejemplo, jugando en en un círculo y se chuzaban y le untaba al otro, el no. otro se chuzaba. Dios mío, ¿pero qué es esto? ya eso es una práctica que está rozando con el satanismo. Por eso es que los padres deben de estar muy pendientes dónde están sus hijos, con quién están. Claro. Sí, muy delicado. Claro. Muy delicado. Porque Imagínese. la niñez es el instrumento que utiliza, ¿quién? Los jíbaros para comenzar a potenciarlos en consumidores. Los expendedores Sí. de juegos, porque son el potencial de consumo de juegos. Todo lo malo. Yo estaba escuchando esta semana que hay escuelas de sicarios para niños. No, sí. Porque eso es el potencial de sicarios hacia el futuro. Entonces el diablo utiliza siempre. Pero eso pasa porque la gente no entiende la Biblia. Dios, preveyendo, dijo, instruye al niño en su camino. Dijo, le repetirán las palabras que yo te mando hoy todos los días. Al levantarte, al acostarte, cuando salgas, cuando entres, escribas. Y que cuando se presenta algo así no discriminar a un joven y señalarlo por eso, porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Lo que se necesita pero la es- vara y la corrección la alejarán de él. Exactamente. Entonces ahí lo que hay que pensar es que si el muchacho se equivoca, no lo satanicemos. Exacto, Porque los muchachos tienen tiempo de reivindicarse. Sí. exacto, sí. El problema es cuando los viejos nos equivocamos. Imagine que Mercedita va para una pijamada. O el pastor Carlos. ¿Dónde está el pastor Carlos? En una pijamada. Y Mercedita está en la casa. No, sí, esas son No, eso cosas no tiene muy- sentido. Los cristianos debemos de ser lo que somos cristianos. El tiempo se fue, hermana Mercedes.